Buenas noches, este video es para explicar el proceso de programación utilizando realidad aumentada. Entonces el título es el proceso de programación como tal. Vamos que cargue aquí. El proceso de programación, el cual consta de unas fases. El proceso de programación es aquel proceso que se debe realizar para desarrollar un programa utilizando el computador. Ese proceso contiene 5 fases básicamente. Las fases que se deben realizar: primera fase es formular un problema. Este es el levantamiento de la información, donde se debe de recolectar toda la información necesaria para desarrollar un programa. Dentro de esa formulación del problema debe de tener unas condiciones para poder que sea una buena formulación del problema. Esas condiciones es que no puede faltar datos. Si faltan datos, el problema no se va a poder resolver. Las condiciones en que opera el problema tienen que estar explícitas en el enunciado. No se puede suponer ninguna. Y pues lo más obvio, el enunciado debe señalar qué datos necesita conocer el usuario. Si no, pues no sabemos cuál es el objetivo, cuál es el fin. Lo que son las operaciones que va a realizar no es necesario que aparezcan en el enunciado, porque esas se encarga el programador para desarrollarlas. La siguiente fase es analizar el problema. Analizar el problema es descomponer un todo en sus partes. Es tomar el problema y dividirlo en unos procesos. Básicamente son 5 procesos: inicio, entrada, proceso, salida y fin. En estos se tienen que hacer obligatoriamente 3 preguntas. Primero, ¿qué datos debe suministrar al usuario en la fase de entrada? ¿Qué operaciones va a realizar con esos datos para obtener el resultado requerido? Y por último, ¿qué datos debe imprimir el computador? Para poder hacer un análisis acertado, el programador requiere 2 condiciones mínimamente. Primero, entender claramente la situación planteada en el enunciado del problema. Mientras no lo entienda, no lo va a poder solucionar ni poder buscar una solución. Segundo, conocer el campo de aplicación del problema. Si nadie puede solucionar por computador un problema de contabilidad si no puede conocer los procesos contables de una empresa. Después de este proceso, de esta fase, sigue diseñar el algoritmo. Diseñar el algoritmo es escribir en un lenguaje humano, o sea, un pseudocódigo, los procesos que lleven a la solución del problema antes de pasarlos a un código. Ese pseudocódigo tiene toda la estructura de un código de programación para que después de diseñar el algoritmo sea fácil traducirlo a cualquier lenguaje. En la siguiente fase, que es la 4, codificar el programa. Ya se tiene el algoritmo en un lenguaje humano, en un pseudocódigo, entonces ya pasa a codificar el programa. Aquí es donde se selecciona el lenguaje de programación y se transcriben esos pseudocódigos a los códigos de programación como tal. Una vez ya lo tiene codificado, pasa a la última fase, que es desarrollar el programa. Desarrollar el programa básicamente es transcribir todos esos códigos en una ventana de un programa especial que se conocen como IDE, entornos de desarrollo integrado, que contienen el lenguaje de programación y una ventana adicional que les permite traducirlo al lenguaje máquina.
ese código ya al lenguaje máquina y generar el programa como tal. En la ventana del IDE se encuentran básicamente cuatro opciones. Está la ventana de edición, que es donde se transcribe todo el código. Una vez ya tiene todo el código transcrito allí en la ventana, en el código fuente, se pasa a compilar. ¿Compilar qué es? Es traducir del lenguaje de programación, del código de programación, a un lenguaje máquina a través del compilador. Una vez que ya lo tiene en lenguaje máquina, sigue ejecución, que es pasarle ya las instrucciones ya en lenguaje máquina al computador para que las ejecute, las realice. Y por último está la depuración. La depuración es corregir los errores. En cuanto a las mejoras, por solicitud del cliente de pronto, si quieren hacer mejoras. En cuanto a la corrección de errores, básicamente se presentan dos errores en el momento de programar. El primer error es el de sintaxis, el más básico, que es el de sintaxis es de escritura de los códigos. Y hay que algún código quedó mal escrito. Esos son los fáciles de detectar. Los segundos errores son los errores lógicos. Esos errores son más difíciles de detectar, pues conllevan a un análisis más profundo de lo que fue el algoritmo y la programación. Como producto final de todo este proceso de programación sale un software, un programa nuevo. Estas fases son cíclicas. Una vez termina de desarrollar el programa, genera otro problema, el cual nos vuelve a enviar hasta la primera fase, que es formular el problema, y vuelve y da otro ciclo. Hasta aquí sería la explicación. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.